Bienvenidos a 30 minutos. Buenos días, estamos en la televisión canaria. Esta mañana es una mañana que esperemos que sea también una mañana feliz para todos. Mirar hacia atrás, mirar al pasado, con nuestro invitado Agustín Guimerá, historiador, parecería de perogrullo, pero también tiene otra intención. Agustín Guimerá, muy buenos días. Buenos días. Lo digo porque ese reciente descubrimiento, a saber si es verdad o no, de que los neutrinos pueden ir más rápido que la luz, dicen que nos llevarían a poder volver al pasado. ¿Se le ha pasado por la cabeza de que eso algún día sea posible? Bueno, quien haya leído a Michael Crichton, Parque Jurásico y algunos más, pues es un juego, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que está clarísimo es que la gente del pasado pensaba de manera muy distinta a nosotros y nos costaría mucho adaptarnos a aquello y ellos a entendernos a nosotros. El salto sería un choque cultural casi galáctico, ¿no? Pero bueno, como ciencia ficción me encanta. Sí, es apasionante. Los físicos están revueltos tratando de confirmar si ese descubrimiento es verdad. Eso que Einstein decía que eso era imposible, si los neutrinos, estas materias casi invisibles, llegan antes que la luz, pues efectivamente el reloj cambiaría, iríamos hacia atrás, en fin, ojalá, ciencia ficción. Pero de todas maneras, Carmelo, lo que quería incidir es que no hace falta tener una máquina del tiempo para vivir en otro tiempo durante cierto tiempo. La gente que pasea por las calles de las ciudades canarias, de sus puertos, de su paisaje, está viendo historia, está rodeado de historia sin saberlo. Es cuestión de tener curiosidad. Cuando dicen cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, ¿usted que es historiador qué responde? No estoy de acuerdo. No está de acuerdo, ¿no? Yo creo que los progresos que ha hecho, en este caso, la cultura occidental en estos últimos 200 años, desde la Revolución Francesa para acá, por ejemplo, son conquistas insoslayables, ¿no? En relación a las conquistas del mundo parlamentario, los partidos políticos, la democracia, la mujer, la infancia, la vejez, el estado de bienestar, los derechos humanos. Yo creo que esas conquistas son un gran patrimonio de la humanidad, porque no son los del mundo occidental, con lo cual cada época histórica tiene su afán y tiene sus conquistas y sus logros. Claro, y también, Agustín, gente que se va implantando la moda del futuro casi como obsesión. Lo pasado está, hay que mirar hacia adelante. ¿Eso es una buena recomendación o no hay que olvidarse del pasado? Hay que volver siempre. Bueno, a mí me gusta mucho el arte moderno y me gusta viajar y me gusta la vida, el siglo XXI que me ha tocado vivir con todas sus ventajas de poder viajar a cualquier parte del mundo, o las nuevas tecnologías que te permiten una mayor relación social que era inimaginable en las Canarias de nuestros abuelos, por ejemplo. Pero yo creo que hay que conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Claro, claro, sí. Y en ese sentido, tú sabes bien que ciertos políticos y ciertos empresarios y ciertos líderes de esta sociedad, por no querer conocer el pasado, cometen grandes errores, ¿no? Y además errores que luego tienen consecuencias en nuestra construcción como comunidad. Yo creo que en ese sentido los canarios deben ser conscientes de dónde venimos, de qué somos, para poder planear un futuro mucho más universalista, porque si no nos convertimos en aldeanos. Tropezar dos veces en la misma piedra, ¿no? ¿Qué le dice o qué le dijo el Guanche al conquistador? Acaba de publicar una novela donde usted le da la vuelta a la historia y cuenta cómo pensaban los guanches, los conquistadores, las mujeres de aquella sociedad que estaban haciendo. ¿Qué le dijo el Guanche al conquistador? Bueno, aquello fue un choque de cultura muy desigual, con lo cual esta gente, unos pactaron con los poderosos y otros se rebelaron contra ellos y mantuvieron una postura, digamos, heroica, ¿no? Y en ese sentido yo creo que figuras como Bentor, como Benitomo o como los caudillos de Gran Canaria, Torama, son personas que pasarán a la historia y a la leyenda, ¿no? Por haberse enfrentado a una marea que en aquel momento era imposible de soslayar. Por lo tanto, en este caso los aborígenes canarios intentaron pactar con el ganador y lo consiguieron, porque en el caso de Tenerife, en 25 años, en una generación, los guanches supervivientes se mezclaron con los colonos,
las mujeres guanches eran muy buscadas por los hijos de los mercaderes extranjeros que vivían en la capital de la isla, en aquel momento La Laguna. Hay testimonios de la época, con lo cual podemos decir que mucha gente de estas islas tenemos sangre guanche. Yo por mi familia Peraza del sur seguro que tengo alguna gota de sangre aborigen. Yo creo que eso es lo bonito de lo que pasó después de la conquista, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó después? Bueno, Canarias ha sido una plataforma internacional atlántica de primera categoría. Primero en la época de la navegación a vela, en función de los vientos y las corrientes, por aquí era el paso obligado a las Antillas, al Caribe y también al Cono Sur. Y eso generó una cantidad de intereses de comerciantes extranjeros y peninsulares que generó en poco tiempo un primer capitalismo absolutamente moderno, ¿no? La caña de azúcar, luego el vino, tenemos un patrimonio flamenco de primera categoría mundial gracias a ese comercio del azúcar, y luego las islas del vino, hasta tiempos bien recientes. Luego vienen las islas del carboneo, las islas de la cochinilla, las islas del plátano y el tomate, las islas del turismo y la cultura del sol y la playa. Tenemos una biodiversidad de primera categoría internacional, y todo eso hace que yo, desde que empecé a dedicarme a la historia, hace ya más de 40 años, es decir, ayer, pues me interesó mucho la dimensión internacional del archipiélago, ¿no? Que creo que es una de las cosas más interesantes que tenemos, ¿no? Curioso, porque esa dimensión internacional es la que más ocultamos, o a la que menos de atención le prestamos, pensando que nosotros somos nosotros y el mundo se acaba aquí, ¿no? Pero si uno coge la genealogía de cualquier familia de aquí, somos todos descendientes de portugueses, no olvidemos que hay mucho portugués, castellanos, andaluces, catalanes. Irlandeses, que usted conoce muy bien. Mi apellido Guimerá es catalán, mi segundo apellido es Rabina, es italiano. Lo malo que no heredé de mis antepasados el gusto por el comercio y la habilidad, si no, no estaríamos hablando en este momento, ¿no? Y me dediqué a la historia como alternativa. Yo creo que somos un crisol de culturas y basta ver todas las tradiciones, las costumbres, la toponimia y nuestro patrimonio histórico-artístico para darnos cuenta de que somos gente universal. En la Segunda Guerra Mundial tuvimos un interés que podría ser un poco inquietante entonces para algunas potencias. Fue mucho más importante para la corona española y sus enemigos en el siglo XVI, el XVIII. Incluso antes. Mucho antes. Aquí era el paso de las flotas de América, las flotas de la Plata, y tenemos los ataques de Peter van der Does a Gran Canaria, o Francis Drake y John Hawkins y sus aventuras por aquí, luego Jennings o Nelson. Yo creo que en aquel momento, en términos comparativos, Canarias era un Hong Kong. Aquí se comerciaba con América Española, con Brasil portugués, con el Golfo de Guinea, con el Mediterráneo, con el norte de Europa, y era una encrucijada marítima de primer orden mundial. No es una casualidad de que haya venido aquí científicos como Alexander von Humboldt, no es una casualidad. Y no es una casualidad que el Teide, como volcán más alto de las Islas Canarias y del territorio español, sea uno de los volcanes más conocidos del planeta en el siglo XVIII. Uno de los 7 volcanes míticos del planeta. Exactamente. Entonces, todo eso hace que Canarias fuera mucho más importante en la edad moderna, más que en la contemporaneidad. Por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que el gobierno de Franco apoyó las fuerzas del Eje, yo tengo muchísimos relatos de historia oral que no se pueden comprobar porque la documentación secreta no existe, de que había muchísimas actividades de aprovisionamiento de submarinos alemanes aquí y había algún centro de comunicación con alta mar para la famosa batalla del Atlántico. Y en contrapartida, los aliados hicieron más de un proyecto para tomar alguna de las Islas Canarias, ¿no? Al final, gracias a Dios, no se produjo, pero nos ha dejado un testimonio, que es una cosa que defiendo en este medio de comunicación, que es que muchos municipios de las islas costeros tienen unos magníficas casamatas y búnkeres que están allí muertos de risa, que algunos están muy bien camuflados con la roca alrededor, y eso es otra parte de nuestra historia. Mi padre estuvo cavando trincheras como sargento en el sur porque venían los aliados el año 39 y 40. Estamos hablando de un historiador que pertenece a una saga, está la saga de los Guimerá, es importante, don Marcos Guimerá Peraza, tantos historiadores. ¿Eso va en la familia, en la sangre? No, en realidad mi padre fue el primero que se dedicó a la historia. En mi familia hubo gente que se dedicó a la literatura, otra gente que se dedicó a la política, al comercio, pero fue el primero. ¿Y el lo que pasa es que yo
he vivido, como decía al principio, he vivido rodeado de historias sin saberlo, es decir, los mobiliarios de nuestras casas, los cuadros, las historias familiares, y mi padre allí sentado ante los libros escribiendo durante 40 años. Al final, eso me empapó y di el salto a la historia. Cuando veía a su padre construir libros que pertenecen ya a las bibliotecas obligadas de los canarios, ¿sentía curiosidad por qué estaba escribiendo, qué estaba haciendo, Sí, en qué sí. se metía? Y además, él transmitía muy bien, creo que sigue vivo todavía y muy lúcido, con sus 92 años. 92 sabía años. transmitir muy bien todo lo que estaba haciendo, ¿no? Ya sea hablar de Nicolás Estébanes o hablar de Benito Pérez Armas, y parecía que lo estabas tocando, ¿no? Él fue capaz de transmitir y sacar a la vida, a la luz pública, a muchísimos políticos de primera fila de Canarias, sobre todo en los siglos XVIII al XX, de una manera muy mágica. Yo creo que eso es una deuda que tienen los canarios con Marcos Guimerá. Sí, personaje vivo, como dice su hijo, que sigue escribiendo. Todo Sí. hay que decirlo, que sigue con 92 Me tiene años, loco, sigue escribiendo, con claro. encargos y con cosas. Sí, eso Y sí. además tenemos magníficas conversaciones. Lo bonito de esta profesión es que he encontrado un segundo padre. Un segundo padre. Es curioso esa historia de los Guimerá, en el caso de don Marcos y de Agustín. Tengo curiosidad por muchas cosas, Agustín, de lo que está haciendo. Lleva en Madrid más de 25 años, lo calculo por encima, ¿no? Casi 35. Casi 35, pues muchísimo más de lo que yo pensaba. Trabajando como investigador, investigando, haciendo historia del Atlántico, que es una cosa tan bonita. ¿Qué es lo que más le ha apasionado de todo lo que está haciendo? Porque ahora está también, se ha hecho un experto en historia naval, le llaman las principales universidades, va a congresos. ¿Qué es lo que más le está apasionando ahora? El hombre. Siempre me ha apasionado el hombre. Quizás porque he visto a mi padre hacer muchas biografías de políticos canarios de aquellas épocas. Cuando yo estudiaba la familia comerciante irlandesa Valois Colgan, me interesaban los hombres que hicieron la saga comercial. Cuando estudié la casa Hamilton, típica de la época de los ingleses de fines del 19 y principios del 20, también me interesó el hombre. Y luego cuando me dediqué a historia militar e historia naval, al final me estoy especializando en los hombres que fueron líderes, en eso que está muy de moda hoy en día, como es el liderazgo, ¿no? Para entender cómo esta gente, en circunstancias mucho más duras que las nuestras, supieron estar a la altura de las circunstancias, marcaron un camino a seguir y crearon un buen equipo en torno suyo. Por ejemplo, el ministro de Marina Antonio Valdés a fines del 18 y su gran colaborador, el almirante José de Mazarredo, el mejor marino que hemos tenido en el siglo XVIII, que le pararon los pies a los ingleses más de una vez. Toda su escuela es la escuela que después luchó en Trafalgar, todos ellos. La gran batalla de la que no ha parado usted de hablar y escribir, ¿no? Sí, pero también hay otros combates. Por ejemplo, pocos meses antes de Trafalgar hubo un combate entre la escuadra combinada hispano-francesa y una escuadra británica a la altura del Cabo de Finisterre, y la escuadra aliada ganó y se retiraron del teatro de operaciones los ingleses mal parados. Eso no se cuenta, siempre se cuenta nada más que la historia del vencedor, pero hubo muchos momentos de la historia naval española, del 18, en que los españoles, con una buena mando, una buena autoridad y un buen liderazgo, supieron tener en jaque a los ingleses. El camino hacia la hegemonía inglesa del mar no fue un camino fácil para ellos. Ellos, los propios historiadores británicos, mis colegas, admiten que eso se consumó a mediados del 19, no antes. Usted dirigió los actos del bicentenario del ataque de Nelson a Santa Cruz de Tenerife. Recuerdo bien que entonces hablábamos mucho de Nelson. ¿Qué personaje en ese contexto, ¿no? Lo que pretendía y lo que al final se llevó. ¿Qué es lo que le queda de aquella historia que tan bien conoce cuando la transmite a los demás? ¿Qué es lo más importante de aquella aventura? Es una buena pregunta, Carmelo. Yo creo que otra vez volvemos al hombre. Es decir, Nelson fue un personaje muy polémico, muy curioso en su época. No olvidemos que tuvo amoríos con una mistress, una señora que vivía con un lord, con Lord Hamilton, y sin embargo fue un líder que supo transmitir a sus capitanes y a sus oficiales y tripulaciones la importancia de tener una batalla decisiva para neutralizar al enemigo en aquel momento, que era Napoleón y su aliado España, y lo hizo muy bien. Pero al mismo tiempo era un hombre sensible, era prerromántico, diría yo. Y entonces él siempre defendió la humanidad y la caballerosidad después del combate.
Y yo creo que en parte lo aprendió aquí, en Santa Cruz de Tenerife, Sí. porque también a de otros hombres. Todos los hombres que lucharon para defender esta isla y estas islas el 25 de julio de 1797 se portaron como héroes primero y como cristianos caballerosos después, curando a los heridos ingleses, dando pan y vino a los soldados capitulados británicos, enterrando a sus muertos, hasta el punto de que el propio Nelson, todavía recién operado de la amputación de su brazo derecho, firmó una de las primeras cartas en su vida con la mano izquierda, dándole las gracias al general Gutiérrez por el trato humanitario que había tenido con sus tropas desembarcadas. Y está el famoso intercambio de regalos de un queso Stilton de la Royal Navy, 2 barricas de cerveza, y Gutiérrez le regaló 2 pequeñas barricas de Malvasía. Y eso es lo que nos intercambiamos la ciudad de Santa Cruz y el buque de guerra británico, la fragata que vino, como regalo conmemorativo. ¿Ha querido novelar esos episodios? ¿Lo está haciendo? ¿Lo ha hecho? Bueno, acaba de salir una novela así de gorda de un hombre que en fin, que merece mi respeto y tal. Yo tengo desde hace ya 20 años en la cabeza un triángulo amoroso en relación a Nelson, pero es un triángulo amoroso. Un triángulo amoroso. El Nelson es la excusa, es la época, el año 97. Pero antes me gustaría explorar más el mundo aborigen, porque han surgido nuevas investigaciones arqueológicas, protohistóricas, que hacen que haya temas anteriores a la llegada de los castellanos a Tenerife que me fascinan mucho. No sé si seré capaz de llevarlo a cabo. ¿Sí? ¿Historias que no conocemos? Sí. ¿Que forman parte de su trabajo de investigador también? No, de mi curiosidad como historiador. ¿Curiosidad? Hablo de la época antigua, claro, me dedico al siglo XVIII. ¿No? ¿Sí? El origen de los canarios, de los isleños, de las 7 islas, que son 7 tribus que se enfrentaron a los romanos en el limes, en el límite de la frontera romana en el norte de África, y que tras 70 años de guerrilla fueron cayendo uno a uno y fueron deportados a estas islas que eran en el momento del fin del mundo. La Gomera, los Gumera, los Benaguares, La Palma, los Maxo, Maxorata, los Bimbaches, el Hierro, los Chinetí, Achinet, los de Tenerife, los Canari, los de Gran Canaria. Es una tesis muy bien desarrollada por nuestro compañero Antonio Tejera, gran amigo, y bueno, hay de manera que hubo unas batallas con los romanos y al final los deportaron a los supervivientes. Sí, sí, al fin del mundo. En aquel tiempo era el fin del mundo. Para mundo. dejarlos abandonados ahí, ¿no? Y también para tener una serie de tribus sometidas al vasallaje de Roma en los confines del mundo antiguo. Era una fórmula empleada después por los españoles cuando en el cono sur, en zonas donde había frontera, ahí había tribus indígenas que hacían pactos con los castellanos, con el virrey del Perú, para impedir que otras tribus hostigaran las fronteras. Es un mecanismo típico de un imperio que se extiende demasiado por el globo terráqueo y necesita alianzas para proteger sus fronteras. O sea que es un tema fascinante, pero hay otros más. La Segunda Guerra Mundial, usted lo ha tocado antes. ¿Y ahí? En la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues yo espero algún día escribir una novela sobre este espionaje que le decía antes. Los submarinos alemanes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En el Colegio Alemán de Santa Cruz de Tenerife, y probablemente quizás en la Gran Canaria, existió un grupo de juventudes hitlerianas. Y era un grupo de chicos que estudiaban y un profesor de educación física los llevaba de excursión y hacían incluso entrenamiento paramilitar. Existen fotos con la svástica y todo. Y todos sabemos que muchísima gente colaboró activamente como patriotas que eran, en la lucha submarina contra los aliados durante la batalla del Atlántico. Y había muchísimos afiliados al partido nazi que dependían directamente de Berlín, no de la embajada alemana en Madrid, sino directamente de la sede del partido nazi en Berlín. Con lo cual estamos hablando de unas islas de nuevo, estratégicas, fundamentales para los intereses geopolíticos de muchísimas potencias europeas y cumplieron su papel. Todavía quedan huellas de aquello, dice usted. Hay un rastro todavía, ¿no? Sí, entrevistas orales, algún documento suelto, algunas fotografías. Pero descubrirá cosas nuevas, inéditas prácticamente. Sí, y entonces yo lo que me interesa es esto como materia de novela. Porque lo otro tendría que investigar en los archivos alemanes, no sé alemán. Y además hay colegas, compañeros míos ingleses que están trabajando sobre ello. Yo creo que ahí hay un campo fascinante, ¿no? Cómo Canarias estuvo a punto de ser invadida por los aliados para frenar la expansión de Hitler. Si Hitler llega a cruzar la frontera
y llega a tomar Gibraltar, las Islas Canarias hubieran sido invadidas por los aliados, probablemente. ¿Los ingleses? Los aliados son ingleses. Pero me refiero a que seríamos solo ingleses o habría también otro tipo de países. No sé, a lo mejor quizás al final de la guerra, como perdieron las potencias del eje, pues a lo mejor hubieran sido devueltos. Pero cuando se habla a veces de que debimos haber dejado entrar a Nelson y no debimos haber dejado salir a Franco, yo creo que también eso es un mito, porque yo creo que nos hemos surtido de toda la gran cultura portuguesa, que nos olvidamos siempre de los portugueses, ¿no? Lo tenemos presente en el léxico. Apellidos, en la cocina, en el paisaje, en el arte, tenemos muchísimas cosas portuguesas. En esa amalgama de poblaciones foráneas que se han establecido, de ahí venimos todos, porque todos somos un cruce de esas culturas, pues nos ha dejado un legado de primera categoría. No creo que hiciera falta que hubiera sido esto una parte del Reino Unido. Yo creo que yo me considero muy a gusto con mi mundo español y mi mundo hispánico, con todos sus defectos, claro está. Tendríamos la ventaja solo de que todos sí hablaríamos inglés. Bueno, pero aquí se habla mucho inglés también. Pero basta decir eso para entonces tener nostalgia de no sabríamos castellano, no sabríamos español. Yo creo que perderíamos el idioma más bonito que hay, ¿no? Y además, hasta tiempos recientes, la élite canaria, tanto comerciantes, empresarios como políticos, había mucha gente que hablaba francés e inglés y se formaron. Mucho antes. Como Juan Negrín se formó en Alemania, otros se formaron en Inglaterra, otros en París, otros en Madrid. Nos olvidamos de eso que está diciendo ahora, de cómo éramos avanzadillas de Europa antes que en la península. Estábamos en Europa. El movimiento surrealista en los años 30 y por las relaciones comerciales. Y el racionalismo. Tenemos uno en Canarias, en las dos islas. En Las Palmas hay un patrimonio fabuloso y también en Santa Cruz. Tenemos un legado de arte racionalista de los mejores del mundo. Pero estamos hablando de cientos de edificios, no de uno ni de 10. Estamos hablando de cientos de edificios que no han sido catalogados, salvados y puestos en valor todavía. De manera que de haber sido así, Nelson se habría salido con la suya siglos después. Sí, bueno, yo creo que la relación con los británicos ha sido primero con el vino, luego con el carboneo, el plátano y el tomate, luego con el turismo de élite, el turismo del Hotel Taoro de fines del siglo XIX, principios del XX, y la huella está ahí. Mi familia, por ejemplo, se emparentó con los Hamilton. Claro. O sea, yo creo que eso es lo más bonito de las ciudades canarias, de todos los puertos, de Santa Cruz de La Palma, de Arrecife, de Las Palmas o de Santa Cruz, es que hemos tenido una puerta abierta al Atlántico y a las influencias externas. Y eso ha creado un cosmopolitismo. No es una casualidad que el movimiento obrero haya surgido en los puertos canarios, ni tampoco el republicanismo. No es casualidad, ciertamente. Churchill entonces estaba en eso, ¿no? Churchill era un hombre que quería España, lo quería, y estaba muy preocupado por el futuro de España. Y fue uno de los primeros que defendía que España tenía que salir de esta como fuera, ¿no? Y además acaba de tocar a uno de mis personajes favoritos. ¿Sí? Eso sí que es un gran líder. ¿Qué líder, con todos sus defectos, fue el único hombre en Europa en 1940 que le dijo no a Hitler. Solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas, pero venceremos. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Había que tenerlos bien puestos. Cuando ha repasado, me consta, las historias de los puertos del vino, Burdeos, Oporto, Puerto de la Cruz, ¿qué es lo que ha aprendido, qué ha descubierto? Bueno, es que yo creo que deberíamos promocionar mucho las asociaciones culturales que colaboren con nuestros servidores públicos en la puesta en valor en el patrimonio. El Puerto de la Cruz, con todos sus rascacielos y con toda su masa de turistas, yo me acuerdo de niño cuando iba a bañarme al Puerto de la Cruz que olía a turista, porque en aquel tiempo no teníamos, los niños de aquella época no teníamos las cremas solares que hay hoy en día, ellos sí, entonces olía a turista, ¿no? Lo máximo que aspiramos era Nivea, me acuerdo, que nos achicharrábamos, ¿no? Bueno, pues ese puerto que huele a turista tiene un patrimonio relacionado con el vino impresionante, la Plaza del Charco, donde se lavaban las barricas de vino, la casa principal de la familia Valois Corban, que es el Hotel Marquesa, la Finca de la Paz, donde herborizó Humboldt, donde había un jardín francés alabado por todos los viajeros del siglo XVIII, la iglesia parroquial, que tiene unos retablos dedicados a una serie de santos irlandeses, algunos de ellos, y a una capilla dedicada a los irlandeses, la capilla de San Patricio. Hay todo un testimonio, y todo fue por el vino. El vino combinado con una cosa importante, que era el comercio con América. El vino era un producto que circulaba por todas las redes atlánticas gracias a que Canarias tenía un comercio privilegiado con América, y de ahí venían productos coloniales y la plata y el oro que era importante para la balanza comercial, la balanza de pago.
Con lo cual, esa mezcla entre los productos isleños y los productos coloniales dio una riqueza al Puerto de la Cruz impresionante. No es casualidad que todavía sigamos celebrando la fiesta de los cacharros en el puerto, Cierto, sí. que eran los toneles que iban bajando por las calles para lavarse en la Plaza del Charco, con cadenas y con agua de mar, y hacían un ruido terrible. Y por eso hacen ruido la fiesta de los cacharros. Y me decía una amiga nuestra del puerto, decía, de pequeña, cuando había truenos, mi aya me consolaba diciendo, no, esos son los ángeles que están rodando toneles en el cielo. Una buena explicación también para espantar el miedo. Tiene un pin en la solapa que es de una asociación cultural, ahora mencionaba, Tu Santa Cruz. ¿Qué es lo que es Tu Santa Cruz? ¿Qué es lo que ustedes hacen con Tu Santa Cruz? Son cosas de locos, como decimos, ¿no? De pioneros, por decir, adelantados. Desde mayo del año pasado, un grupo de chicharreros y chicharreras, pues vimos que el patrimonio histórico de la ciudad estaba bastante abandonado y quisimos ponerlo en valor. Y hemos creado una asociación cultural que está en este momento en trámite, en el cual pues ya tenemos muchos fans, tenemos una página en Facebook, tenemos un blog, hemos editado un cortometraje con esta cineasta, amiga mía, Isabel Coll, sobre el barrio Nuevo Obrero, con motivo de las Cruces de Mayo, de este pequeño barrio que ha sido capaz de crear una obra de arte, sí. Y tienen además una actividad deportiva y cultural interesante. Y también estamos haciendo itinerarios históricos por la ciudad. Ya ahora este domingo vamos a hacer el número 10. Vamos a visitar San Andrés y le vamos a enseñar a que quiera venir a las 11 de la mañana en el Castillo de San Andrés, le vamos a enseñar San Andrés, Valle de Guanches y Corsarios. Qué bonito eso, porque lo de los corsarios, es verdad que usted que es experto en el mar, es muy común en el Atlántico a lo largo de la historia, ¿no? Y son aventuras. Yo recuerdo también de haber leído mucho de Romeu de Armas, las piraterías. Siempre retornamos a la historia, la vieja historia infantil de los piratas, ¿no? Bueno, es que el corso... Aquel cabeza de perro que tanto... Exactamente, el corso es una forma de comercio. Está ahí, ¿no? Cabeza de perro está ahí en la ruta. El corsario era un gran negocio, porque cogía el barco, vendía el barco y las mercancías y se hacía de oro. De hecho, los puertos canarios en épocas de guerra se convertían en un mercado de presas. Si uno era aliado de Francia, si España era aliado de Francia, los franceses vendían aquí barcos capturados a los ingleses en pública subasta. Y en Cádiz, y en Veracruz, y en La Habana, y en Las Palmas. Entonces, el corsarismo es una cosa secular. Nosotros hemos vivido con los volcanes, que estamos ahora de moda de nuevo, nuestros queridos volcanes que tanta vida nos han dado, y vivimos con los corsarios, y también con los comerciantes. Es decir, el mar es ambivalente. Por un lado te trae la fortuna o te puede traer la desgracia, pero la gente de nuestros antepasados convivía muy bien con las dos formas, con la guerra y con la paz, y además eran magníficos comerciantes. Yo diría algunos de ellos contrabandistas. El contrabando era un hecho estructural en todos los puertos de la monarquía hispánica a ambos lados del Atlántico. Ahora los piratas de hoy no son de alta mar, ¿no? Son de guante blanco y de internet. Vaya uno a saber dónde están, porque además no se puede localizar con facilidad en esos paraísos fiscales, ¿no? El Atlántico es un mundo, es un mar insondable de historias. Es bonito lo que acaba de decir Carmelo, yo pienso en eso. Y además, es el mar que nos ha acompañado desde nuestra infancia. Nosotros estamos rodeados de un océano vastísimo sin saberlo. Ahora nos lo quitan y nos damos cuenta enseguida. Los que hemos iniciado alguna carrera en Madrid, durante el primer mes que estamos en la capital, cuando vamos paseando por Gran Vía y miramos hacia la sierra, de pronto vemos el mar. Lo ansiamos tanto que aquellas nieblas del crepúsculo nos recuerdan el mar. Lo malo, Carmelo, es que desaparece esa sensación. Al cabo de 2 meses ya no ves el mar. Ya no se ve, ¿no? Entonces, claro, ya se ve lo que se ve, la realidad, la realidad, la Castilla mesetaria. Sí. Y los que vivimos en Madrid y compartimos la capital con Canarias, añoramos siempre el mar. Si yo no hubiera estado yendo y viniendo como he estado con investigaciones de historia de Canarias, con estancias largas aquí, yo diría una residencia compartida, yo no hubiera aguantado la gran ciudad. Seguramente los que están fuera ven más el mar que los que estamos dentro porque lo ven en la memoria, ¿no? Los que están por ahí viajando lo llevan ahí marcado en la memoria, ¿no? En esos paisajes que se simula un mar, pues ahí está el mar de Canarias. Bueno, y además que el canario fuera es capaz de grandes realizaciones, porque las islas son muy duras.
Estas islas son duras. Sacar el sustento ha sido muy duro a lo largo de 500 años de historia. Pero los canarios en Cuba, los canarios en Santo Domingo, en San Antonio de Texas, en Montevideo, en la propia península, hay gente que son muy valientes, muy trabajadores, gente de frontera, porque estamos en la frontera. Es el término que está ahora y que ha sacado en su novela esta tierra de fronteras, Agustín Guimerá, que será hasta la próxima oportunidad. Habrá mil cosas que seguir hablando con los invitados. Muchas gracias, Agustín. A ustedes. Hasta siempre. Que tengan un día muy feliz. Muy buenos días.